Las condiciones que debe tener un arreglo son las siguientes. En cada uno de los ejercicios a los cuales se enfrenten, ¿sí? Primero que nada van a ver que van a tener que contar situaciones distintas. ¿Tá? En este caso habíamos dicho que eran palabras de 3 letras utilizando las letras de la palabra Tomás. Entonces, cada situación que nosotros contemos es una palabra distinta. Ustedes a esto lo van a llevar al ejercicio que sea. Por eso les hablo de situación. Pueden ser, no sé, por ejemplo, no sé, si vamos a contar las contraseñas, ¿tá? Ahí estamos en distintas situaciones, tenemos distintas contraseñas, ¿tá? Tenemos la palabra contraseña. Acá tenemos palabras de 3 letras, entonces nosotros a esto le estamos diciendo situación. ¿Por qué? Para que se entienda. Entonces, al nosotros contar una palabra, ¿sí? Nos tenemos que fijar lo siguiente. Vamos, por ejemplo, a formar la palabra Tom, que es la primera que habíamos elegido, que tenemos ahí, Tom, es la primera que elegimos. Perfecto. ¿Cómo hicimos para formar esa palabra? Eso es lo que nosotros tenemos que prestar atención. Entonces, cuando contamos una situación, nos vamos a fijar, en este caso yo les pongo Tom, que puede ser esta primera palabra que hicimos. ¿Cómo hicimos para formar Tom? Ustedes les puse situación porque no siempre van a tener que contar palabras. Pueden ser contar contraseñas o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se tiene que fijar es contar una de las situaciones que necesitan. En este caso, una palabra. ¿Y qué se van a fijar? Se van a fijar si realmente utilizan todos los elementos del conjunto o no. En este caso nosotros utilizamos algunos elementos del conjunto. Utilizamos algunos elementos, me estoy apurando, del conjunto. Del conjunto dado por letra, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros no usamos para contar Tom, esa palabra que hicimos, no usamos todas las letras de la palabra Tomás. Es decir, estamos utilizando algunas. Lo siguiente, siguiendo con la misma situación, la palabra Tom nos importa realmente el orden en que tomamos esos elementos. Es decir, o vamos a poner así para que quede claro, importa, ahí está, importa el orden de los elementos que utilizamos para formar la palabra Tom, ¿sí? Y así para todas las palabras, porque en realidad Tom es un genérico, porque pudo haber tomado la palabra más, o Sam, o OAS, o la que quieran. Para formar cada una de esas palabras, la T, la O y la M tienen un orden que eso no importa, que sí importa, porque si lo cambiamos de lugar, terminamos teniendo otra palabra y estamos en otra situación. Y lo otro, la tercera condición, es que no se repiten elementos. No se repiten elementos. Ahí está. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que nosotros usamos la T, la O y la M. Tres elementos distintos. Entonces, para esta palabra, es decir, para esta situación, nosotros solamente seleccionamos 3 letras diferentes de las dadas por letra, que son todas estas, ¿verdad? Y ahí ustedes tienen las condiciones que necesitan para trabajar con arreglos. ¿Sí? Entonces, de nuevo, para trabajar con arreglos lo que tenemos que hacer es contamos una situación posible. Por ejemplo, si nosotros dentro de nuestro ejercicio nos dicen formar palabras de 3 letras utilizando todas las letras, utilizando las letras de la palabra Tomás, ¿sí? Entonces una posible palabra puede ser Tom, la otra puede ser más, Sam, OAS, la que quieran. Entonces nosotros elegimos, por ejemplo, Tom, de las letras Tomás. ¿Esta palabra Tom es válida? ¿La tengo que contar? Sí, la contamos. Entonces, ¿cómo hicimos para formar esa palabra? ¿Utilizamos algunos de los elementos del conjunto dado por letras? Sí, porque nos dan Tomás y nosotros usamos solamente T o M. La A y la S no la usamos. Perfecto.
Lo segundo, ¿importa el orden de los elementos? Sí importa, porque si pongo la O primero, la T después y por último la M, acá formo otra palabra. Entonces el orden lo tengo que tener en cuenta. Nos importa el orden, ¿sí? Y por último, para formar la palabra Tom no repetí elementos. Es decir, no utilicé la T más de una vez, ni la O más de una vez, ni la M más de una vez. Ninguna letra la usé más de una vez. Esas son las condiciones que ustedes tienen que tener para trabajar con arreglos. Ante estas situaciones, ustedes aplican lo que se llaman arreglos y acá tienen la fórmula para poder calcular todas las posibles palabras de 3 letras. Y así ustedes lo generalizan para cualquier situación que esté en las mismas condiciones que este ejercicio.